Pues son las 10 en punto de la noche, hemos analizado la actualidad internacional, europea, nacional y ahora descendemos a la autonómica, aunque con el actual contexto político todo está entremezclado. Hoy nos acompaña el portavoz adjunto del PP en las Cortes Regionales, muchos le conocerán porque también fue alcalde de Ávila durante 4 legislaturas y ahora está en la dirección del grupo parlamentario. Vamos a hablar sobre el debate del Estado de la Comunidad y sobre lo que está pasando en la política española. Miguel Ángel García Nieto, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues muy bien. Durante este debate, Mañueco ha avisado al Gobierno que no va a permitir chantajes ni privilegios de unas comunidades frente a otras. ¿Cuál va a ser o cuál es el problema que más le preocupa o el efecto más peligroso que pueda tener nuestra comunidad Castilla y León si finalmente hay un acuerdo entre Pedro Sánchez y Puigdemont? Pues el efecto más peligroso, a mi modo de ver, es que todo lo que le den a Cataluña, al País Vasco, a cambio de unos pocos votos para mantener el sillón de la Moncloa, va a ir en detrimento de los derechos de los castellanos y leoneses. Todos los dineros que se empleen allí, lógicamente se van a restar pues, de la sanidad, se van a restar de la educación, se van a restar de los servicios sociales, de las infraestructuras de Castilla y León. Ese es el efecto más directo que va a tener sobre los castellanos y leoneses. ¿Podríamos ser una comunidad de segunda, entonces, como siempre se ha dicho? Yo creo que si esto fructifica como se está viendo que va, seguramente en eso es en lo que nos quieren convertir el Partido Socialista, con la aquiescencia, lógicamente, del Partido Socialista de Castilla y León, que eso es lo más grave. ¿Ustedes dan por hecho ya que la amnistía está hecha, nunca mejor dicho? Bueno, todo apunta a que sí. Yo creo que el discurso de Sánchez en los últimos días está siendo precisamente preparatorio de ese camino para, bueno, como suelen hacer las cosas siempre, ¿no? Poco a poco irnos metiendo bueno, en el embudo para que al final el resultado sea que nos traguemos lo que quieren para evitar un mal mayor, que es lo que suelen ir anunciando, ¿no? Vamos a hablar del debate sobre el Estado de la Comunidad, que se ha celebrado este martes y miércoles. Hoy decía el portavoz de la Junta que Mañueco va a insistir en esos 3 pactos de comunidad que ofrecía a la oposición, a los grupos de la oposición. Después de escuchar a Tudanca, que dijo que 2 de ellos ya existían y que el otro, el de Sanidad, existían ya, se refería al de financiación y al del Corredor Atlántico. Y el de Sanidad lo han rechazado y no parece que se vayan a sumar a un nuevo acuerdo. ¿Siguen viendo alguna posibilidad remota de que pueda haber pactos de Estado con el Partido Socialista? Bueno, eso lo tendría que responder el Partido Socialista. Desde luego lo que han demostrado hasta ahora es precisamente ninguna intención de sentarse en una mesa para pactar nada importante para esta comunidad. Efectivamente se le ha ofrecido al señor Tudanca ya muchas veces un pacto por la sanidad, que ha rechazado, que no ha sido capaz de sentarse en una mesa, pero eso sí, luego en el debate diario nos encontramos con un Tudanca que dice que la sanidad está mal y que bueno, evidentemente la visión catastrofista que tiene de esta comunidad, lo vimos en el debate estos días, precisamente también se traslada en esto. Y bueno, la intención que tiene el Partido Socialista yo no la conozco, pero desde luego lo que sí conozco es la intención del señor Mañueco, del Gobierno de Castilla y León, de tender la mano en esos 3 pactos que a mí me parecen fundamentales. Un pacto por la sanidad. Lógicamente creo que es un servicio esencial que tiene muchísima calidad en este momento en nuestra comunidad, pero que lógicamente tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para que mejore en lo posible esa sanidad. Un pacto, efectivamente, por la financiación autonómica. Yo creo que no puede ser, de ninguna manera, que haya, yo creo que además ya ha llegado el momento de que haya que modificar el sistema de financiación autonómica. No puede ser que solo en el modelo de financiación autonómica cuente la población, sino que tiene que contar otros ítems, por ejemplo el de despoblación, el del territorio, que a nuestra comunidad tanto le afecta, ¿no? Y un pacto por el Corredor Atlántico. Lógicamente, por el desarrollo del Corredor Atlántico. Eso supone dinero para infraestructuras y lo que nosotros venimos pidiendo, es verdad que se ha aprobado alguna PNL ya en
en nuestro Parlamento, lo que venimos pidiendo es que se desarrolle el corredor atlántico igual que se ha desarrollado el corredor mediterráneo, ni más ni menos. Y para eso entendemos que tenemos que estar de acuerdo todas las fuerzas políticas. Decía que no prevé que el señor Tudanca llegue a ningún acuerdo. Tampoco ustedes se lo están poniendo nada fácil, porque en el debate pasado, en las propuestas de resolución, ninguna de las 30 iniciativas presentadas por el PSOE han sido aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular. ¿De verdad que no había ninguna iniciativa que mereciera la pena apoyar? Parece bastante increíble. Pues no es increíble y le voy a explicar por qué. Mire, lo que no se puede es hacer trampas al solitario. Y si usted presenta 30 propuestas de resolución en la que está haciendo trampas, pues lógicamente es muy difícil poderle aprobar ninguna. Explíquese. Lo explico. Las propuestas de resolución que ha presentado el Partido Socialista tenían casi todas varios puntos. Efectivamente, por ejemplo, una con 5 puntos, 3 puntos que se pueden aprobar porque son lógicos y te meten de rondón 2 para que no las apruebes, porque ninguna intención tenía el Partido Socialista. ¿En las 30, señor García? En las 30. En las 30. Y las hemos analizado una por una, se lo aseguro. Una por una, las hemos analizado, las hemos sopesado. Bueno, también es verdad que es una tradición que el Partido Popular nunca acepta las propuestas de resolución del PSOE desde hace muchísimos años, de la etapa de Juan Vicente Herrera incluso. No sé si es tradición o no, lo que yo le digo es que de esas 30 que hemos analizado y además con verdadera intención de poder aprobar alguna, incluso todas, ¿no? Lo cierto, insisto, es que no se puede hacer trampas. Y lo que tenían las propuestas de resolución del Partido Socialista eran trampas con la intención de que no le aprobáramos ninguna. ¿Están más distanciados que nunca el Partido Popular y el PSOE? No hablo a nivel nacional, hablo aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. En este momento yo creo que hay una gran distancia. Y una gran distancia porque quien lidera el Partido Socialista en Castilla y León yo creo que está absolutamente con los brazos caídos, no le interesa nada a esta comunidad. Y creo, sinceramente, que lo único que quiere es seguir estando arrodillado a los intereses de Ferraz, porque seguramente tendrá intereses fuera y no aquí. Si seguimos hablando de la oposición, quiero que veamos lo que dijo el portavoz de Podemos cuando terminó la intervención del presidente, esa hora y media por la mañana, la única valoración que hizo de esa intervención de Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a verlo y lo valoramos. Mi valoración del discurso del presidente es que el señor Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el discurso se ha comido 3 tripis. Y si tenéis alguna pregunta de cualquier índole, jaez, tipo, tenor particular, pues encantado de responder. Vale, pues muchas gracias. No hubo más preguntas de los periodistas. Señor García Nieto, esto es muy grave. ¿Lo van a permitir? Esto es una bufonada más del bufón de la corte. Esto es una tontería más de un tonto. Yo creo que el señor Fernández, don Pablo, está acostumbrado a hacer lo que los niños pequeños, patalear para llamar la atención, porque no tiene otra manera de existir. Desde luego está en plena desaparición su partido y él también es insignificante y por eso tiene que hacer lo que hace. Estas bufonadas que, bueno, no quiero tampoco ni siquiera darle crédito porque creo que no lo merece. ¿Por qué cree que Alfonso Fernández Mañueco no mencionó a Vox en ningún momento durante su hora y media de intervención? Bueno, el señor Fernández Mañueco mencionó a Vox porque habló de un gobierno útil para los castellanos y leoneses y el gobierno, les recuerdo, que lo forman... la palabra Vox al partido. Lo forman 2 partidos, lo forman el Partido Popular y Vox. Y, por cierto, insisto, estamos en un gobierno que está funcionando, yo creo que extraordinariamente bien, que está siendo útil, fundamentalmente, y que está haciendo que esta comunidad avance, yo creo que a un muy buen ritmo. No hay más que ver los resultados, pues, por ejemplo, en servicios sociales, en sanidad, en educación. Creo que en el tema de impuestos que estamos por debajo de la media nacional, en el tema desempleo que estamos por debajo de la media nacional. Bueno, en definitiva, creo que estamos en una buena posición y eso es ni más ni menos que por la labor de un buen gobierno que tiene esta comunidad. ¿Y están cambiando las relaciones entre PP y Vox en Castilla y León desde las elecciones generales con la victoria del Partido Popular, la caída de votos por parte de Vox? Hemos visto incluso al portavoz que, digamos, que ya no pasa algunas declaraciones que antes sí callaba o ocultaba, por ejemplo, del consejero Beganzones. ¿No se va a callar el Partido Popular a partir de ahora? ¿Está con más fuerza en la Junta de Castilla y León?
Bueno, yo lo que le puedo decir es que el pacto está sano. Lo que le puedo decir es que las relaciones con Vox en las Cortes, en los grupos parlamentarios son extraordinarias. Tenemos, creo, una capacidad de entendimiento alta y a mí me parece que eso es lo importante, que nos respetemos y que respetemos el pacto. El pacto, nosotros dentro del pacto vamos a ser escrupulosamente respetuosos y desde luego fuera del pacto somos dos partidos que evidentemente tenemos ideologías diferentes y que evidentemente tenemos distancias entre los partidos, pero dentro del pacto, dentro del gobierno, en este momento no hay ninguna fisura y estamos absolutamente de acuerdo. Claro, es verdad que siempre tenemos los ojos puestos, sobre todo los medios de comunicación, en las relaciones de PP y Vox en la Junta de Castilla y León. ¿Cómo son en los grupos parlamentarios, en la sede de las Cortes de Castilla y León? Muy buenas, de verdad, de absoluta confianza. Tratamos los temas, nos contamos los temas, nos contamos incluso las cosas en las que diferimos, que las hay, y bueno, con absoluta lealtad, que es lo importante. Cuéntame alguna cosa que hayan diferido recientemente. Bueno, recientemente, en algún pleno hemos votado en contra de alguna propuesta de Vox, con lo cual creo que a nadie se le escapa que hay materias en las que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos respetuosos con la Agenda 2030 que ellos evidentemente no les conviene o no aceptan. Nosotros somos absolutamente implacables con la violencia de género y ellos, a diferencia de lo que dice la izquierda, están demostrando que también lo son, pero tienen pues otra manera de verla. Bueno, en definitiva... Bueno, no hablan de violencia de género, eso para empezar. Efectivamente, hablan de violencia eso ya es una gran diferencia. Pero respetan, lógicamente, todo tipo de violencia, están en contra de todo tipo de violencia. No faltaría más, claro. Que no es poco. Señor García Nieto, ¿qué ha pasado en su partido en Ávila, que desde que usted dejó la alcaldía en 2013, puede ser? No, en 2015. 2015, perdón, sí. 2015, sí. ¿El PP no ha vuelto a ocupar el ayuntamiento? No, de 2015 a 2019 gobernó el Partido Es verdad, Popular. Sí, tiene razón. Sucedió José Luis Rivas en la alcaldía y lo hizo muy bien, por cierto. Y en el 2019 perdimos la alcaldía. Bueno, esto es una democracia. Precisamente lo que yo creo que se quieren cargar algunos con estos movimientos que hemos hablado hace un momento, ¿no? Esto es una democracia y aquí hay que respetar lo que dicen los ciudadanos. Los ciudadanos en 2019 dijeron que tenían que votar a otra formación política, que es la que está gobernando. Respeto absoluto. Nosotros ahora, en las últimas elecciones, hemos recuperado voto, hemos recuperado, en las últimas elecciones municipales, quiero decir, hemos recuperado voto, hemos recuperado también concejales y en las últimas generales hemos tenido un resultado extraordinario. El Partido Popular ha tenido un resultado extraordinario. A nivel de confianza de los ciudadanos, hemos recuperado mucha confianza, hemos recuperado el segundo diputado y hemos tenido más voto que el que tuvimos en las elecciones anteriores. ¿Cree que los partidos localistas están perdiendo fuelle o todo lo contrario? No, yo creo que están perdiendo fuelle. Y alabo el gusto a los ciudadanos porque creo que no se puede tener una visión localista de las cosas y mucho menos en el mundo global donde vivimos, donde nos movemos. Creo que hay que tener una altura de mira superior a lo que son las fronteras de tu ciudad o de tu pueblo. Que me perdone José Luis Rivas, al que he entrevistado varias veces, que he ocultado ahí su mandato. Tenemos aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Óscar. Buenas noches. ¿No cree que podrían trabajar mejor el argumentario a la hora de explicar sus relaciones con Vox? Lo digo porque ayer mismo entrevistó Alsina a Feijóo y Feijóo decía, claro que no me gusta pactar con Vox, pero ponía 2 ejemplos, incluso estando en campaña electoral entendimos que era preferible dar estabilidad a Extremadura o Valencia, ¿no? Hoy mismo se ha sabido esta tarde que la consejera en Extremadura se ha marchado, será sustituida por otro miembro de Vox, pero de alguna forma, bueno, cuando el propio líder del partido dice eso y cuando luego se intentan explicar otras cosas, ¿no toca trabajar eso un poco? Porque creo que para una parte de la ciudadanía o una parte de su electorado a lo mejor hay algo confuso ahí, ¿no? Bueno, mire, yo soy poco de argumentarios, para empezar. No soy de argumentario. Los que me conocen saben que hablo con el corazón y soy poco de argumentarios. Eso para empezar. En segundo lugar,
Le tengo que decir que a ningún partido conozco que le gusta pactar ni con Vox ni con nadie. Es decir, lo que pretendemos todos los partidos cuando nos presentamos en unas elecciones son ganarlas, es ganarlas. Y una vez que las ganes, además con mayoría, para poder gobernar y hacer el desarrollo de tu programa electoral con el que te has presentado a las elecciones y con el que te has comprometido con los ciudadanos. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, bueno, efectivamente, si ponemos en una balanza pactar con otro partido y lograr la estabilidad del territorio del que estemos hablando, pues yo entiendo y desde luego comulgo con lo que dice el presidente nacional de mi partido, que en este momento lo que se necesita es tranquilidad, lo que se necesita es respeto a lo que eligen los ciudadanos, lo que se necesita es efectivamente estabilidad en los territorios. Así es que con esto creo que le contesto. Bueno, pero que estabilidad que supone que esta misma tarde alguien que estaba ahí ya no está. O sea, que esa estabilidad días, y que en Gijón acaba de pasar, era foro, pero me refiero que la estabilidad, bueno, usted sabe, ¿no? Nos entendemos. Esa estabilidad... Sí, nos entendemos, pero eso no es ejemplo de desestabilidad. Es decir, el que alguien dimita o se vaya y sea sustituido por otro, pasa todos los días en todos los gobiernos, de todos los colores. Así es que, bueno, aquí ha dimitido una señora por las razones que haya tenido, ella dice que personales, bueno, pues me parece bien, yo lo respeto, y es sustituido por otro. Eso, insisto, pasa todos los días en todos los gobiernos. Incluso que le hagan dimitir a veces, ¿verdad? Que también pasa. Incluso. Isabel. Sí, yo tenía dos preguntitas. A ver, ahora el Partido Popular forma gobierno con Vox, la anterior legislatura con Ciudadanos. ¿Con quién es más difícil o con quién está siendo más difícil la cohabitación, la convivencia, el entendimiento, con Vox o con Ciudadanos? Y por otra parte, esta semana se ha conocido eso que hablaba Óscar, de que la alcaldesa de Gijón ha dicho hasta aquí con Vox, ha roto con ellos. No sé si lo miran un poco como con envidia, diciendo, es un ejemplo para dar un mazazo en la mesa y decir, hasta aquí pueden llegar algunas de las cosas, algunas de las imposiciones que puedan venir por parte de Vox, que es la parte minoritaria dentro de este gobierno. No, bueno, vamos a ver. Yo, contestándole a la segunda, nosotros no hemos tenido necesidad de llegar a eso que usted dice, de dar un mazazo ni un golpe en la mesa, porque hasta este momento las relaciones son, insisto, muy buenas. Usted me preguntaba si las relaciones eran buenas o no. Son extraordinarias, excelentes en este momento. Por tanto, no hemos tenido necesidad de dar ese golpe en la mesa, y yo creo precisamente que estamos siendo un ejemplo de respeto. Y fíjese, usted me preguntaba en la primera pregunta cómo era, o si son diferentes las relaciones con Vox que eran con Ciudadanos en el anterior gobierno. Sí, son diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque en este gobierno y con este grupo parlamentario, aludiendo a las dos cosas, hay confianza. Y en el anterior había desconfianza que nos llevó a lo que nos llevó, a disolver en las Cortes y plantear unas nuevas elecciones. En este gobierno hay confianza. Y entre los grupos parlamentarios que digamos, sustentamos al gobierno, también hay confianza. Esa es la clave. Rafa. Bueno, yo ahora sigo menos la actualidad o la cuestión parlamentaria, ¿no? Pero cada vez que tengo una mayor sensación de que el nivel político ha bajado un poco, ¿no? Hemos oído las declaraciones del tripero, ¿no? de Podemos, ¿no? Pablo Fernández, ¿no? El representante. También nos han dejado muchas perlas miembros del gobierno regional, miembros de Vox, ¿no? ¿No cree que está bajando un poco el nivel y eso de alguna manera está distanciando más a las Cortes de la ciudadanía? Y usted que tiene recorrido político, que lleva ya bastante tiempo en esto. Habrá visto, no sé si esa evolución yo no tengo peor. Yo no tengo esa sensación. No la tengo, sinceramente. Claro, hay que entender que en este momento en el grupo mixto hay 3 procuradores, 1 por cada partido, creo que bastante distantes entre ellos, lo creo, y sobre todo 2, pues nos tienen acostumbrados efectivamente lo que les decía cuando me preguntaban ustedes por
por las declaraciones de Pablo Fernández, ¿no? Tienen que hacer, bueno, pues llamar la atención de alguna manera para decir que existen, ¿no? Y eso provoca que, bueno, que seguramente se vea desde fuera como que el Parlamento no es serio y el Parlamento se convierte algunas veces en un circo. Pues le aseguro que lo importante es lo que se trabaja dentro del Parlamento, que es mucho, la seriedad con la que se trabaja y evidentemente el por qué se trabaja tanto, que no es ni más ni menos que los intereses de los gestionarios y leoneses. Y luego, hombre, sí es cierto que las relaciones con el mayor partido de la oposición, con el Partido Socialista, no pasan por el mejor momento. Antes había, a mi modo de ver, un mayor respeto y sobre todo, fíjese, yo creo que fuera de las cámaras había una mayor cordialidad y un mayor entendimiento. Y en este momento, pues, esos hilos están... Pero esa falta de acuerdo, de diálogo que se ve claramente en el hemiciclo, luego en los pasillos, en el trato del tú a tú, me atrevo a decir incluso en la cafetería, ¿también hay esa tensión ahora mismo entre PP y PSOE? Porque eso no había ocurrido hasta ahora. A ver, no hay tanta tensión como dentro del hemiciclo, pero no es la relación cercana que había antes, no lo es. ¿Y cree... Deberían buscarlo entre todos, ¿no? Sí. Tanto el PP como el PSOE, quiero decir que... insisto, pero para que dos se entiendan, los dos tienen que querer. Rafa, perdona. ¿Y cree o teme que puede imperar el estilo Óscar Puente aquí en las Cortes? ¿Del grupo socialista? Pues espero que no, porque no ha habido un estilo más chabacano, más chapucero y desde luego me atrevo a decir que incluso más macarra que el que ha utilizado el otro día Óscar Puente en el Parlamento. Creo y espero que eso no pase nunca en el Parlamento de Castilla y León. Pues Miguel Ángel García Nieto, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Apelamos al diálogo, que yo creo que a todos los ciudadanos les gustaría que un acuerdo entre PP y PSOE, que hace tiempo que no lo vemos, porque es verdad que es necesario. Gracias por estar aquí. Pues nosotros tenemos la mano tendida a ese acuerdo siempre. Muchas gracias a ustedes.